Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta continuación del video que estamos desarrollando acerca de cómo realizar la entrega del inmueble cuando el arrendador se niega a recibir, los juzgados se encuentran cerrados, la administración de justicia también por medio de sus entes territoriales no está resolviendo, dirimiendo controversias de este tipo en el momento. Entonces, ¿qué puede hacer el arrendatario en ese caso? ¿Y qué hacer en la situación en que sí se encuentren abiertos los juzgados y que también pueda acceder de pronto a la Secretaría del Hábitat o a la Secretaría de Convivencia Ciudadana, que es la que dirime este tipo de controversias? Son dos situaciones diferentes y las estamos desarrollando en estos videos. Bienvenidos a nuestra tercera parte. Bueno, hemos venido desarrollando todo este tema de la mano de la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales, la Convención de Viena en particular que adoptamos en nuestro ordenamiento jurídico como parte del bloque de constitucionalidad que tenemos como fuente del derecho, que también es algo a lo que podemos acceder cuando no tenemos una ley específica para dirimir o resolver un caso concreto. Asimismo, tampoco el convenio entre las partes como fuente del derecho lo contienen los contratos. No está este tipo de situaciones contenidas en los contratos. Entonces tenemos que hacer uso de las otras fuentes del derecho y por eso venimos desarrollando conceptos jurisprudenciales y doctrinales y de derecho internacional en materia de contratos en este tema. Estuvimos hablando acerca de la frustración de la prestación esencial del contrato, el uso del inmueble como prestación esencial del mismo que se ve frustrada para el arrendatario por causas ajenas a la voluntad de las partes. Vimos que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral. Vimos que es un contrato de prestaciones recíprocas, es decir, el arrendatario paga un canon porque puede usar el inmueble. Cuando se frustra esta prestación, pues entonces muere esta obligación. Vimos cómo es derechoso en esa situación a la terminación unilateral sin tener que acceder al aparato judicial. Y eso significa que esto lo puede realizar la terminación unilateral con juzgados y todos cerrados y puede proceder tranquilamente a la entrega del inmueble con toda justa causa. El abuso del derecho se da cuando el titular de una facultad, en este caso, sería el arrendador. El arrendador tiene derecho a que le paguen un canon. Claro, ese es su derecho. Él está facultado para exigir el pago del canon. Ese es un derecho que él tiene, que ya sabemos que analizando todo lo que hemos hablado, pues ese derecho muere al momento que el arrendatario no puede usar el inmueble. Pero entonces, ¿qué nos dice el abuso del derecho? Que cuando el titular de una facultad ejerza esa facultad con diligencia y el cuidado necesarios para no incurrir con su actividad en el daño, en el derecho de otras personas, según Josserand, que es otro doctrinante, ha producido y auspiciado en la interpretación integral legal, teniendo en la mira que siempre que se realice la exigencia del cumplimiento de eso a que él tiene derecho, en este caso el pago del canon de arrendamiento, debe realizarse sin agredir derechos ajenos, porque si no estaría en curso en algo que se llama el abuso del derecho. Esta señalada tesis de abuso representa pues una respuesta de avanzada frente a la tendencia que consideró los derechos de una marcada perspectiva individual y egoísta. ¿Qué significa? Que yo considero que tengo derecho a exigir el pago del canon, pero además lo voy a hacer abusando del arrendatario. Entonces ahí estoy mirando solo mi perspectiva individual y estoy siendo egoísta. Esto es lo que dice el concepto doctrinal. Y fruto del formalismo legal y el absolutismo jurídico reinante. ¿Qué significa? Que hubo una etapa donde algunas personas consideraban que sus derechos son absolutos y la doctrina y la jurisprudencia claramente ha desarrollado que los derechos en el desarrollo jurisprudencial y doctrinal han adquirido una connotación y un significado claramente social. Y esto le da un tinte y un carácter solidario, ajeno a aquella visión egoísta e individual de ese principio acerca de que los derechos son absolutos. Y eso significa que si bien es cierto, yo puedo considerar que tengo derecho a exigir el pago del canon, no lo puedo hacer abusando del otro. La inmobiliaria debe buscar blindarse teniendo soportes de cómo buscó un acuerdo honrando el principio de solidaridad. Pero si realiza el cobro de una forma que va inflexible, de una forma
con un rotundo no, inclusive el propietario también, si es el arrendador o el propietario es el que dice yo no voy a llegar a ningún acuerdo, esa inflexibilidad se tiene inclusive como un abuso del derecho en virtud a lo que acabo de decir respecto de la buena fe contractual y de ahí la importancia de tener unos procesos idóneos, en este caso extraordinario en el que nos encontramos. Entonces, ¿por qué les digo que es importante buscar acuerdos? Porque así usted se evita estar incurso en un posible abuso de su derecho de cobrar el canon y se ve blindado ante la posibilidad de una demanda por daños y perjuicios en virtud de que no fue solidario, en que no tuvo buena fe contractual, sino que directamente fue inflexible y procedió al cobro, inclusive de una forma sin tacto, que este es otro caso práctico, aparte de lo que les dije la vez pasada. Hay unos casos muy tremendos donde inclusive buscan que las vigencias, por ejemplo, se le termina el 29 o el 30 de junio y buscan dilatar las respuestas para que se sigan causando cánones de arrendamiento. Eso denota mala fe contractual y eso es muy delicado porque ese abuso del derecho genera la posibilidad de una responsabilidad civil. Y no creo que haya inmobiliaria que quiera exponerse a una demanda. De eso, que le lleguen demandas en cantidades por daños y perjuicios, no. La manera de desarrollar el cobro de los cánones es primeramente buscando un acuerdo. Y si estamos hablando de local comercial, lo mejor que puede hacer usted, a mi criterio, es buscar un acuerdo con ese comerciante, que se haga responsable de los servicios públicos, que se haga responsable de la administración si está en una copropiedad, que se haga cargo inclusive de su comisión, que se haga cargo de un porcentaje del canon. Y eso ya es mucho, teniendo en cuenta que el derecho que usted tiene de cobrar el canon se muere cuando la frustración de la prestación esencial del uso deja empieza a ocurrir. Es decir, cuando se frustra la prestación esencial del uso del inmueble, muere su derecho a cobrar el canon. Esa razón es que las aseguradoras, algunas, han manifestado de plano que no van a pagar y cubrimientos de incumplimientos por COVID porque ellas sí lo tienen muy claro, porque saben que cubren esos rubros y que cuando vayan a repetir con el arrendatario, pues sencillamente van a perder. O usted cuando ha visto una aseguradora que no vaya a la fija, por favor. Entonces, ¿qué han hecho las aseguradoras que sí han pensado esta situación a largo plazo, como está ocurriendo y como debe ser? La razón de ser de un asesor jurídico es mirar a futuro. Están insistiendo en los acuerdos, porque los acuerdos benefician a la aseguradora, al arrendatario, al arrendador y al propietario. Y hay un video que yo subí acerca de a quién le conviene más un acuerdo. Y ahí se los dejo para que lo revisen. Bueno, vamos a hablar ahorita de más casos prácticos. Tengo muchísimos casos. De hecho, voy a hacer un video específico de casos prácticos para que lo cotejen con esto que estamos hablando. Porque es que es muy tremendo. Hay unos casos increíbles de unos abusos con el arrendatario terribles. Está bien que usted sienta que tiene derecho, que es derechoso el cobro del canon. Bueno, ok, hágalo, pero hágalo de una manera solidaria, busque, agote la posibilidad de los acuerdos, hágalo sin abusar de ese derecho que usted considera que le asiste, hágalo de una manera respetuosa. Tuve tristemente el conocimiento de un caso en particular donde un colega, un abogado, intimidó de una manera muy brusca a una señora que es arrendataria, al punto de llegar ella a sentirse amenazada y le manifestó, usted va a saber de mí, usted va a saber de mí y se va a arrepentir por esto que está haciendo. Esa no es la manera de proceder de un abogado, eso no es, eso no tiene, eso, eso deja muy mal a la inmobiliaria y puede generar daños y perjuicios para la inmobiliaria. Y también puede generar una investigación disciplinaria para el abogado que hace así. Muy triste porque nos deja muy mal parados. No es la cortesía profesional, no está bien. Eso no. Yo entiendo que a veces como seres humanos nos equivoquemos. Yo entiendo que de pronto en el calor de una situación erremos, pero también es de humanos excusarnos, presentar disculpas, reconocer un error. Y eso sí da dignidad de altura a la profesión noble que desarrollamos. Entonces, como les digo, no está en mí
ni va con el desarrollo de mi profesión señalar o cuestionar a un colega ni por sus conceptos jurídicos ni por la forma en que desarrolla su profesión. Pero esto en particular me pareció que no es el deber ser. Y como les digo, esto es un tema muy profundo para tomarlo a la ligera. Entonces, con mucho respeto, yo sí invito a todos mis colegas a que antes de hacer conjeturas apresuradas, analicemos un poquito más. Analicemos un poquito más y podemos ayudar más a nuestros clientes, a las inmobiliarias, a los arrendatarios, a los propietarios. Usted se imagina lo que puede estar viviendo. Yo tengo varias inmobiliarias que asesoro y se encuentran en una congestión administrativa y una carga emocional terrible. Las aseguradoras en su planta administrativa están colapsadas, están estresadas, el manejo que se le va a dar a las cosas. Los propietarios están, bueno, ¿y mi dinero qué? Yo cuento con esa plata. Y el arrendatario, ¿qué voy a hacer? Mi proyecto de vida murió, yo ya no puedo desarrollar esa actividad y esto quién sabe hasta cuándo, cómo voy a comer. Y el que vive ahí dice, bueno, yo estoy viviendo acá, pero ¿y cómo voy a pagar? Si es que me echaron del trabajo. Entonces, no es un momento para tener este tipo de conductas que nos trae la doctrina cuando habla del abuso del derecho y la jurisprudencia cuando nos dice que de actuares individuales y egoístas en razón del derecho que me asiste o que yo considero que me asiste. No, en ninguna manera. Se ha desarrollado claramente en la doctrina que los derechos que tenemos se observan desde una óptica social y están impregnados de un carácter solidario y que mi derecho llega hasta donde inicia el del otro. Yo no puedo ejercer en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, de hacer reconocer y valer mi derecho, no puedo violar el derecho del otro, no puedo pisotear su dignidad humana, que es mi llamado a los que están realizando estas actuaciones con los arrendatarios. Esa no es la forma. Y eso tiene unas consecuencias legales que ya les dije, que son el tema de responsabilidad civil, que eso significa demandas por daños y perjuicios. Bueno, continuemos. Fue así como sostuvo, a modo de hito inconfundible, como los derechos subjetivos, en la medida que son dados para la sociedad a la cual sirven, más que al individuo, no son absolutos, sino relativos. Razón en la que se apoyó para a renglón seguido manifestar que consecuentemente deben ejercitarse dentro del plano de la respectiva institución conforme al espíritu que los inspira, puesto que si bien era cierto que ellos merecían todo el respeto, también lo era que no podrían considerarse absolutos y que el ejercicio de todo derecho tiene por límite el derecho ajeno. El arrendador es derechoso al pago del canon, claro, pero en circunstancias ordinarias. En las extraordinarias tiene que observar todos estos aspectos para buscar acuerdos, porque aún en el ejercicio de su derecho podría inclusive ese derecho haber muerto al momento en que se frustró la prestación esencial. Y no digo que en todos los casos, pero sí en la mayoría, por todos los de local comercial, claro, pero yo les dije en unos videos anteriores que hay cierto tipo de actividades económicas que antes están muy bien, que son las telecomunicaciones, que son las droguerías, los supermercados. Pues hombre, que alguien de un local comercial de estos nos diga que nos va a bajar el valor, que le bajemos el valor de la renta o algo así, pues no tiene sentido ni es solidario, porque es que la solidaridad no se predica solo del arrendador al arrendatario, sino del arrendatario al arrendador. Entonces, el arrendador es derechoso al pago del canon durante la vigencia del contrato, pero esto no es absoluto. Ya vimos por qué. Máxime cuando la prestación fundamental del uso del inmueble está frustrada indebidamente. Es decir, indefinidamente. Indebidamente no, indefinidamente. La prestación esencial del uso del inmueble está frustrada de forma indefinida. No sabemos esto cuánto va a durar. En eso ya ha sido muy reiterativa. Por lo que, de ser transgredidos los derechos de ese arrendatario en este caso, y por ese sendero causar daño. ¿Usted imagina el daño psicológico que se le puede causar a una persona que se está replanteando su proyecto de vida? Que de pronto, esta persona que les digo que del caso que acabo de tratar, la hermana o una hija, no sé quién, tenía COVID. Hombre, dígame si todo eso no va a generar una tensión psicológica que genera daños y perjuicios morales, sin contar con los materiales. Se incurriría en responsabilidad civil. En ese sentido expresó cómo el derecho de cada cual va hasta donde empieza el de su prójimo. Sentencia del 11 de octubre de 1973. Al pregonar la sala que en materia contractual tiene cabida el abuso del derecho, el que puede presentarse en la forma del contrato, en su ejecución, en su disolución y aún en el periodo postcontractual. Es decir,
que no solo estamos hablando de que este abuso del derecho ocurre cuando ya no se está ejecutando el contrato, como a mi parecer está pasando cuando se frustra la prestación esencial y muere ese derecho a solicitar el canon, a recibir el canon como contraprestación. La relación contractual muere porque falta un elemento esencial que es la causa, el objeto del contrato, en este caso la causa del contrato, lo que motivó a las partes a contratar. Entonces, de todas formas, el abuso del derecho no es solo durante la vigencia del contrato, sino también postcontractual. Pues en esos casos puede ocurrir el comportamiento de uno de los pactantes, es decir, una de las partes del contrato, que aunque pareciera respaldado por el derecho que en verdad le asiste, actúe con detrimento del equilibrio económico de la contratación. Aquí hay un desequilibrio económico total, porque exigirle a un arrendatario, sobre todo el local comercial, que pague por un canon de un local que no está explotando económicamente va en detrimento de su propio patrimonio, del patrimonio del arrendatario, y por eso en algún momento habla del enriquecimiento sin causa. De esta manera, la jurisprudencia también vino a señalar cómo es posible que por ese aspecto fuese dable fijar límites a la autonomía de la voluntad en materia negocial. Y el artículo 830 del Código de Comercio dice: el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Ofreció cabida a la reparación de los daños originados en la actividad del titular que ejerciera sus derechos de forma excesiva, anormal, dolosa o culposa. Entonces, cuando usted como inmobiliaria decide no recibirle el inmueble, y de eso hay toda una cantidad de soportes, ¿usted cómo va a justificar ese comportamiento abusivo en contra del arrendatario? ¿Cómo lo va a justificar ante un juez cuando lo demanden por daños y perjuicios? Porque es que el no recibirle en este tiempo y en la manera que se está realizando las actuaciones, con un total abuso del derecho, le está generando unos perjuicios psicológicos, morales y aún materiales a los arrendatarios que se encuentran en una situación nefasta. Entonces, por eso es que yo el llamado que les hago a las inmobiliarias es a revisar esos procedimientos, porque con ese abuso del derecho, bien podrían demandarlos por daños y perjuicios, porque en la actividad del ejercicio de ese derecho que tienen como administradores del inmueble están siendo excesivos, están actuando de una forma inclusive dolosa, ni siquiera culposa, sino dolosa, porque es que tenemos pruebas así, los emails, las filmaciones, porque es que están siendo filmados. Este es otro caso práctico. Un señor de la tercera edad fue a entregar, no sé si ya se los conté, a entregar el sobre y se lo tiraron a un andén. La inmobiliaria, uno de sus funcionarios le tiró el sobre con todo, las llaves y todo al andén. ¿Cómo cree que se va a ver eso ante el juez? Se va a ver muy bonito, conforme a la buena fe contractual, cero abuso del derecho, muy solidario. No, olvídese, olvídese, eso no, eso sí se cae de su peso. Entonces, en la práctica de una prerrogativa desvinculada de toda conducta convencional y de la necesidad de un contrato. Entonces, usted no puede decir que en virtud del contrato va a actuar de esa manera y que está amparado y que está blindado. No, por lo contrario, lo que usted está haciendo es generar perjuicios para usted mismo como inmobiliaria, como arrendador, sea inmobiliario o sea propietario. En el numeral primero del artículo 95 de la Constitución Política del 91 se establece que constituye deber de todas las personas y de todos los ciudadanos, persona sea natural o jurídica, entiéndase, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Es decir, esto es un mandato constitucional. Están cometiendo errores. Y esos errores, los errores cuestan plata, no se nos olvide. La misma Constitución, en el artículo 333, reza que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Yo sé que ustedes como inmobiliarias son emprendedores, son empresarios, pero entiendan que su actuar está dentro de los límites del bien común y ustedes están abusando de los arrendatarios que también son emprendedores, porque si tienen un local comercial, pues estamos hablando de que son comerciantes. O por lo menos hasta ese entonces eran comerciantes, ahora ya no son comerciantes. Ahora ya ese proyecto de vida cambió por completo. Bueno, vamos a hablar del abuso del derecho por posición dominante, pero esto lo vamos a dejar para nuestro próximo video. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones
para que sepan cuándo es el nuevo estreno de este tema tan interesante que estamos desarrollando a nivel de la jurisprudencia, la doctrina y las normas de carácter internacional que hemos adoptado como bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico para resolver estas controversias que no contiene la ley, para resolver que no contienen los convenios, es decir, los contratos, cuando el arrendatario quiere entregar al arrendador y este se rehúsa a recibir y los juzgados están cerrados o inclusive estando abiertos, se convierte en todo este proceso de pronto en unas actuaciones que conllevan a la mala fe contractual, que conllevan al abuso del derecho y esto genera daños y perjuicios para los arrendatarios y por lo tanto pueden demandar en una demanda de responsabilidad civil. Entonces, para que no se pierdan el siguiente estreno, les sugiero que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les informe cuando he subido este estreno del próximo video que veremos acerca del abuso del derecho por posición dominante. Bendiciones mil. Chao, chao.